Este documento lo hago porque el 24 de marzo de este 2017 cumplo 86 años. Así que el primer tema es mis antecedentes familiares. Mi abuelo Ismael Elizondo era de Monterrey y viajó a finales de 1890 probablemente a la Ciudad de México con los medios que había en aquella época, diligencia probablemente, a la Ciudad de México. Pero su meta era llegar desde Monterrey hasta la península de la Baja California, que entonces estaba dividido en dos partes que no eran estados todavía, para conocer y reunirse con su prometida. ¿Cómo la había conocido a la que después fue mi abuela Artemisa Fierro? No lo sé, pero seguramente en aquella época pues, se comunicaban solamente por carta. Entonces él viajó a la Ciudad de México, como ya he dicho, por algún medio de los que se usaban alrededor de 1881, probablemente 82. En la Ciudad de México llegó y de ahí continuó su viaje hacia la costa del Pacífico, por otros medios que yo me enteré por un documento que tenía, una carterita que tenía mi prima Tere Sorondo en su casa, y en esa agenda, que estaba forrada de piel, por cierto, estaba escrita en una de las páginas, a puño y letra de mi abuelo, como de allí, de la Ciudad de México, él continuó su viaje rumbo a la costa de Guerrero, y decía textualmente a caballo. Obviamente, pues eso se puede interpretar como que iba montado en un caballo, pero no creo que haya sido así. Sí, porque también había diligencias que iban de la Ciudad de México hacia la costa del Pacífico, o sea, hasta Acapulco, para tomar, bueno, entonces él llegó de alguna manera, ya sea en diligencia, que es lo que, eso sí ya existía desde la época de la colonia, hasta el puerto de Acapulco. Y mi abuelo Ismael, allí en Acapulco, debe haber tomado un barco que lo llevó a la península de Baja California, que entonces estaba dividida, igual que ahora, en territorio norte y en territorio sur. No eran estados todavía, eran territorios, para reunirse en una población que todavía existe y se sigue llamando Mulegé, en Baja California, y reunirse allí con su prometida, que después se convirtió en mi abuela Artemisa Fierro. ¿Están en la foto ellos? Aquí está en la foto. ¿Podría señalarlos, por favor? Aquí está mi abuela Artemisa. Pues esta señora es, ¿no? Sí, junto al niño. Sí. Arriba Ahí está sí. Artemisa. Artemisa, mi abuela. Entonces. ¿Y el abuelo quién es ahí?
No, mi abuelo no aparece en la foto, porque esta foto probablemente haya sido tomada después de que él ya murió. Luego explico en qué circunstancias le tocaron a él. Pero esta foto probablemente sea pues de hace 100 años, tal vez de 1915, 16 o 17. No tiene fecha. Pero aquí en esta foto aparece ya la abuela Artemisa Fierro y mis tías Artemisa, Enrique, Julia, y mi tío Arturo, mi papá, ya, y el mayor de mis tíos, a ese sí lo conocí, que se llamaba Antonio Elizondo Fierro. Y el niño que está ahí no sabe su nombre. Olvidé, era el menor de mis tíos, pero murió muy joven, como a los, no sé, siendo un adolescente. Así es que al único que yo conocí de mis tíos fue al tío Antonio, porque vivió hasta los 90 años. Ahorita les platico acerca de él, en qué trabajó y todo eso. Y el más pequeño, que en este momento no recuerdo su nombre, pues obviamente murió muy joven. Ahora bien, la tía Artemisa llegó a ser una virtuosa pianista. Estudió en Estados Unidos el piano con un maestro ruso que vivía allá en Estados Unidos. Y luego, mi tía Artemisa, obviamente sí la conocí. En su casa tenía un piano silencioso para ejercitar las manos, pero ella ya había sido concertista de piano, y mi tío Enrique, no sé si era uno de los mayores o el en medio, pero el tío Enrique Elizondo Fierro, siendo muy joven, debe haber sido principios de los años 10 probablemente, viajó a Hollywood e hizo películas mudas, como eran películas silentes, eran pues en esa época, todavía no se inventaba la banda sonora en las películas. Hizo varias películas, una de ellas que se llamó Mitad y Mitad. Eran películas pues de aventuras, pero entonces el cine pues empezaba en el mundo. Y él hizo otras películas cuyos nombres pues no los sé. Aparte de Mitad y Mitad, hizo otras películas. Aquí está, parece que es mi tía. Es un tío ahí, es un varón, es un varón. Ah, mi tío Antonio. Mi tío Antonio. Sí. ¿O quién es? Sí, es un varón que se ve mayor. Sí, el mayor, ¿verdad? Sí. Mi tío Antonio era el mayor de todos. Cuando la familia obviamente se formó en Mulegé, Baja California, porque ahí se casaron mi abuelo Ismael Elizondo y mi abuela Artemisa Fierro.
Y ahí nacieron todos ellos, todos mis tíos y mi papá. Entonces, la historia de mi tío Antonio, que era el mayor, de la que yo conozco, es cuando ya él estuvo en una estación de ferrocarril en Sonora, y él trabajaba en la casa, en la casa, en la casa redonda. Y aquí mi tía Julia, ella casó con el periodista Javier Sorondo, que fue subdirector del Excelsior cuando el Excelsior era una cooperativa. Entonces ella tuvo 2 hijos, o sea, mi primo Alejandro Sorondo Elizondo y mi prima Tere Sorondo, a quienes sí conocí, obviamente sí los conocí a ellos. Eran unas finas personas. Debo decir que la familia de mi abuelo y de mi abuela eran aristócratas, aunque mi abuelo era de Monterrey y mi abuela era de Mulegé, Baja California. Y luego viene parece que la tía Julia, ¿no? No, ¿quién sigue? No. Señora mayor, supongo no, mamá. Mi tío Arturo. Mi tío Arturo. Su papá, ¿no? El que está de pie es su papá. Sí, pero entonces, ¿dónde está Arturo? Hay alguien sentado. No. Arturo está aquí junto a mi padre, ¿no? Arturo, mi papá me platicaba, cuando mi papá ya estaba jubilado en Veracruz, yo a veces me senté ahí por el Parque Zamora, en una banquita, y me platicaba muchas, por eso sé esta historia, porque mi papá me platicaba mucho de su familia. Y mi tío Arturo,